Muy buenas noches a todos los que nos siguen en nuestra página Vallense Colectivo de Investigación Cultural. Bienvenidos a nuestra nueva conferencia, nuestra séptima conferencia del proyecto Manuel María Caballero Bicentenario. Esta noche vamos a tratar el tema Pensamiento Filosófico de Manuel María Caballero. Soy Juan Pablo Soto Jiménez, coordinador general del colectivo Vallense, que tiene como objetivo recuperar la cultura de los valles cruceños. Sean nuevamente bienvenidos en esta nueva oportunidad a esta conferencia. Queremos saludar antes de empezar nuestra conferencia a nuestros aliados institucionales. No sería posible estar aquí sin el apoyo de la Casa de la Libertad, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. También un saludo afectuoso al Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz. También queremos agradecer a nuestros aliados mediáticos, a la Voz Universal, a través de sus ondas, al Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande, al Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata, de Comarapa, al Colectivo de Investigación Histórico-Cultural de Santa Cruz, a la Casa de la Cultura, al doctor Hernando Sanabria Fernández, al Centro Unión de Residentes Vallegrandino, Solo Noticias Valle Grande, Conversaciones en la Catedral, a los CUMPA, Comarapas Sin Límites, Asociación de Comparsas Carnavaleras de Valle Grande, a la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, a la Subgobernación de la Provincia Manuel María Caballero, los Paraús, PAP Café, a Identidad Comarapeña, a la Fraternidad Manuel María Caballero, a Rocha Comunicaciones, a Radio Hacer, a Prensa Activa, a Rumbo al Mediodía y a Radio Veritas, que nos dan su apoyo para poder llegar a más personas. En esta oportunidad, como ya les había comentado antes, vamos a tocar el tema Pensamiento Filosófico de Manuel María Caballero. Nuestro disertante e integrante del colectivo vallense, el ingeniero Gilberto Rueda Esquivel, un vallegrandino que se tituló en Ingeniería Mecánica y también en Filosofía y Letra. Ha escrito artículos académicos para la revista Fuente, es una publicación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, especialista en archivística y algunos temas de investigación, que están indexados a nivel internacional junto a otros trabajos científicos de Latinoamérica. También nuestro disertante publicó el libro Fragmentos, Retazos de Historiografía Vallegrandina, el año 2019, en la editorial El País de Santa Cruz. En este libro, Beto nos da a conocer pequeñas biografías de personajes que han sobresalido en los valles cruceños, en lo que era el Gran Valle Grande, ¿no? Actualmente, Beto radica en Santa Cruz de la Sierra, también conduce el programa audiovisual Semblanza, dedicado a la divulgación de personajes históricos del oriente boliviano. Entonces, le damos la bienvenida a Beto. Beto, buenas noches. Gracias por estar aquí y por darnos este tema tan interesante. Buenas noches, Pablo. Estamos aquí otra vez con gusto, con todas las ganas para hablar de este personaje tan entrañable, tan querido para nosotros, todos los que vivimos, somos de los valles cruceños. Un personaje que no tiene que importarnos solo a nosotros, sino a todo el oriente boliviano y al país en general por la trascendencia que ha tenido. Y hoy vamos a ver precisamente un aspecto de esa trascendencia que es el pensamiento filosófico de Caballero. Muy bien, Beto, gracias por aceptar esta invitación, gracias por tomarte tu tiempo
eh, y sobre todo, gracias por darnos a conocer tu trabajo de investigación. Sé que ha sido tu trabajo de tesis en la universidad, entonces esperemos, vamos a esperar con ansia lo que nos vayas a comentar en esta conferencia. Te cedo la palabra, Beto, y adelante, por favor. Gracias, Juan Pablo. Vamos a empezar entonces hablando del pensamiento filosófico de Manuel María Caballero. Manuel María Caballero, como ya les decía, es un personaje importantísimo para la historia cultural de nuestro país. Nuestro país no se puede entender en el siglo XIX sin sus intelectuales, sin sus pensadores, que trataron de entenderse a sí mismos dentro de este país que nacía en el siglo XIX y que buscaba su norte, su rumbo. Vamos a ver entonces un poquito de Manuel María Caballero. Los inicios de Caballero, una formación en la reflexión autodidacta. Quise titular así esta introducción de Caballero, empezar a hablar de Caballero, porque en varios aspectos, en varios puntos a lo largo de su vida, ya sea a través de testimonios orales o testimonios escritos inclusive, como lo vamos a ver más adelante, la formación autodidacta fue un puntal importante para Caballero, tanto para él mismo como para sus allegados. Caballero, entonces, desde mi punto de vista, claro, tiene dos vetas de formación inicial. La primera, y muy importante, el hogar paterno. Como recordarán en la anterior conferencia, en la primera del colectivo de investigación cultural vallense que la di en julio, vimos que el padre de Manuel María Caballero había sido abogado, el doctor Vicente Caballero, que estudió Derecho en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Lo hizo pues en tiempos todavía virreinales. No nos olvidemos que en esa época y todavía hasta bien entrada a la República, la formación de los abogados en la universidad, la formación en Derecho, contenía muchos elementos eclesiásticos, muchos elementos relacionados a la Iglesia Católica, por citar solamente algunos, el derecho canónico, la enseñanza del latín y otros aspectos todavía más cercanos a lo que es la estructura de la Iglesia Católica. Y también, si recordarán, vimos que el doctor Vicente Caballero había hecho estudios específicamente eclesiales en la Universidad de San Francisco Javier. Había llegado hasta el 4º grado dentro de la escala rumbo al sacerdocio. Es así que Manuel María Caballero va a recibir de su padre mucha de esta formación, sobre todo en latín, y en algunos rudimentos de derecho, de la jurisprudencia, que los va a tomar Manuel María Caballero para su futura formación como abogado. En la muy rica crónica que nos ofrece Samuel Velasco Flor sobre Manuel María Caballero, él va a mencionar este aspecto, este detalle de que el papá de Manuel María Caballero lo había iniciado en las cuestiones intelectuales y nosotros lo rescatamos porque a pesar de que fue escrito después de la muerte de Manuel María Caballero, este trabajo del Samuel Velasco Flor es muy importante porque Velasco Flor conoció a Manuel María Caballero, trató con él y es una fuente muy autorizada para conocer la figura de Manuel María Caballero. Entonces es a través de Velasco Flor que sabemos que Manuel María Caballero tenía una formación muy buena en cuanto al latín, en cuanto a algunos rudimentos, conocimientos básicos de derecho, formación eclesial también, por supuesto, debido a
a que el doctor Vicente Caballero había recibido esta formación específicamente eclesiástica y en moral. Son aspectos muy importantes para entender al Manuel María Caballero en su madurez. Samuel Velasco Flor va a decirnos también dentro de este relato que les estoy mencionando, que cuando Caballero, ya en edad de ingresar a la educación secundaria, al trasladarse a Santa Cruz de la Sierra, desde los Valles Cruceños, para iniciar la educación secundaria, va a llegar con un bagaje cultural, con un bagaje bastante sólido en cuanto a conocimientos. Y es este que les estoy mencionando, al punto de llegar a impresionar a sus docentes, a sus profesores del Colegio de Ciencias y Artes Cruceño, a los cuales a algunos de ellos, no nos menciona a cuál, Samuel Velasco Flor, inclusive los va a hacer quedar en ridículo en algunas cuestiones debido a los grandes conocimientos que tenía ya Manuel María Caballero en su preadolescencia al llegar a la ciudad de Santa Cruz. Otro puntal, otra beta de formación inicial en Manuel María Caballero para la construcción de su pensamiento, de su ideología, de su filosofía, es el Colegio de Ciencias y Artes Cruceño. Sin duda, esta institución es importantísima para entender a Manuel María Caballero y si queremos ampliar un poquito más el espectro, a toda esa generación de cruceños, por supuesto en su gran mayoría, que salieron de los primeros años de funcionamiento del Colegio de Ciencias y Artes, que se fundó en 1831, empezó a funcionar en 1832, y que muchos de los pensadores, de los intelectuales que han salido de las aulas del Colegio de Ciencias y Artes, han tenido una característica definida, muy interesante, que la comparte también Manuel María Caballero, que es el tener una cierta vena irreligiosa, un cierto cariz de irreligiosidad. Y nos referimos, y podemos nombrar ahora mismo, por supuesto, al mismo Manuel María Caballero, a Nicomedes Antelo, que él mismo, a través de Gabriel René Moreno, nos dice que no se le daba la debida importancia y los ascensos que merecía en Buenos Aires cuando él se traslada allá, por el hecho de ser ateo y también por ser boliviano, según en las mismas palabras de Nicomedes Antelo a través de Gabriel René Moreno. Y otro pensador también, quizá el más conocido de los filósofos cruceños del siglo XIX, el doctor Mamerto Yola Cuéllar, que si bien es muy conocido por su etapa conservadora, dentro de la cual va a escribir su famosísimo libro La Razón Universal, ya a través de uno de sus biógrafos, el doctor Aponte, se nos hace saber que en sus primeros años de formación, e inclusive en sus primeros años ya como abogado, Mamerto Yola Cuéllar era una persona irreligiosa, una persona también atea. Va a ocurrir un pequeño incidente, según narra Aponte, por el cual va a convertirse al catolicismo y se va a transformar ya en el filósofo conservador que va a ser Mamerto Yola Cuéllar. Pero en sus inicios, de estos tres pensadores que les menciono, todos que se han formado en los primeros 20 años de funcionamiento del Colegio de Ciencias y Artes Cruceño, van a compartir este aspecto de irreligiosidad, este sentido de irreligiosidad que comparten, me parece muy, muy interesante y viene, por supuesto, desde el Colegio de Ciencias y Artes, institución donde ellos se formaron. Pero ¿qué ofrecía? ¿Por qué el Colegio de Ciencias y Artes Cruceño era una institución que aparentemente formaba a jóvenes que tendían a ser ateos, materialistas y religiosos?
la pista nos las da el mismo Gabriel René Moreno, también en algún momento de su vida considerado ateo, que nos va a decir que muchos de los libros que trajo consigo Alcide d'Orbigny, el explorador francés que llegó a Sudamérica en 1830, 1829, y que va a pasar por Santa Cruz en 1830 y 1832 de vuelta, dejó muchos de sus libros que trajo consigo desde Francia en Santa Cruz. Y todos estos libros se quedaron como textos, como libros de la biblioteca del recién fundado Colegio de Ciencias y Artes Cruceño. ¿Y cuáles eran estos libros? Bueno, podemos suponerlo nada más, ya que no tenemos la pista de cuáles pudieron haber sido, pero considerando que Alcide d'Orbigny era un explorador científico francés que llegó en la tercera década del siglo XIX, podemos suponer que habían muchos textos de los enciclopedistas franceses como lectura recurrente de un intelectual francés de la época. Quizá también habían algunos textos de Renan, el gran pensador francés, que ya para 1830 estaba empezando a darse a conocer, y muchos, para ya generalizar, para no ahondar más en esto, muchos pensadores que ya tendían a ser críticos con la Iglesia Católica, como Voltaire, por ejemplo, y muchos otros más, y todo este bagaje francés enciclopedista, pues lo recogieron estos muchachos cruceños del Colegio de Ciencias y Artes de Santa Cruz. Muchos de los libros, por supuesto, también eran libros de botánica, libros de ciencias naturales, que era la rama específica de trabajo de d'Orbigny, y también va a marcar a estos jóvenes en el adentrarse en las ciencias naturales, como lo vamos a ver también más adelante en Manuel María Caballero, que fue un amante de las ciencias naturales. Y podemos citar también muchos otros más, Rafael Peña, el mismísimo Nicómedes Antelo, el gran naturalista, muchos otros más que comparten este otro aspecto también, el ser naturalistas, como el viajero francés que les dejó estos libros en el colegio. Bueno, entonces vamos a ver estas dos betas de formación inicial en Caballero, que van a ser el hogar paterno con el latín, la formación eclesial y moral, y por otro lado el Colegio de Ciencias y Artes Cruceño con las ciencias naturales, la filosofía, los pensadores franceses de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, y la moral también. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a tener un aspecto interesante del discurso inaugural de Manuel María Caballero en la Sociedad Filética. Recordemos que la Sociedad Filética se inaugura en 1851. Caballero tenía 32, 33 años, joven abogado, ya docente, ya muy metido en las lides intelectuales en Sucre, en la ciudad de Sucre, ya dándose a conocer como un joven que, en las palabras de Samuel Velasco Flor, un joven irreligioso, para seguir con el término. Y dentro del fragmento, vamos a tomar un fragmento dentro del discurso inaugural de Caballero en la Sociedad Filética. Hay un pequeño fragmento que queremos citar textualmente y que lo tienen en pantalla. Dice: un método de estudio en que es absolutamente desconocida la impotente voz del magisterio. Son palabras textuales de Manuel María Caballero en la inauguración de la Sociedad Filética en aquellos años. Noten ustedes cómo habla de un método de estudio para la Sociedad Filética en la que no tienen una voz de autoridad,
una voz magisterial, una voz docente que los va a guiar, sino que van a adentrarse en sus trabajos, en sus estudios que van a emprender muchos naturalistas de la sociedad filética, yéndose por la campiña sucrense, por las montañas, recolectando muestras, tanto de plantas como de insectos. Van a tomar un método autodidacta, netamente autodidacta. Manuel María Caballero, dentro de la sociedad filética, va a ser una de las principales cabezas, será el presidente de la sociedad filética, va a ser una de las principales autoridades dentro de esta joven sociedad filética, que contaba con muchos cruceños dentro de ella, y también noten ustedes el hilo conductor, cruceños salidos del Colegio de Ciencias y Artes de Santa Cruz, que siguen con los estudios de ciencias naturales, siguen con los estudios de filosofía, y ahora encauzándose en continuando con estos estudios ya de forma autodidacta. No solamente Manuel María Caballero va a ser una de las figuras más importantes, sino también vamos a tener en la sociedad filética, como ya lo hemos visto también en la conferencia anterior, y si han estado siguiendo también nuestras cápsulas que publicamos los días lunes y los días viernes en nuestra página de Facebook, dentro de la sociedad filética va a estar Tristán Roca, un personaje muy importante para Santa Cruz, más conocido inclusive que Manuel María Caballero en Santa Cruz, que va a ser prefecto del departamento, va a crear el primer himno cruceño, va a crear la bandera cruceña, y bueno, en suma es uno de los personajes cruceños más importantes, no solo del siglo XIX, sino de toda la historia de Santa Cruz. Va a estar codo a codo junto a Caballero en la sociedad filética y compartiendo, como vemos, muy probablemente las mismas características de Caballero que vienen ya desde el Colegio de Ciencias y Artes cruceño. Vamos a pasar a una siguiente frase para terminar de completar este aspecto de Caballero en la formación autodidacta. Aquí citamos a palabras de Samuel Velasco Flor en su trabajo que ya les he mencionado, Vidas de Bolivianos Célebres, en el que esboza la biografía de Caballero. Y citamos textualmente, Velasco Flor dice: pocos habrán apurado como el señor Caballero la paciencia de los bibliotecarios de Sucre. Era el primero en concurrir a la biblioteca y se retiraba casi a la puesta del sol. Vemos que Caballero acudía a la biblioteca y tenía a la biblioteca como su principal centro de formación. Por supuesto, hizo estudios académicos, como ya sabemos, se formó en Derecho, obtuvo el doctorado en Derecho, ingresó a la Academia de Prácticas Forenses para obtener el título para poder ejercer como abogado, pero a la par de la formación específicamente jurídica, Caballero también acudía a la biblioteca y no precisamente por los estudios o los libros de Derecho, sino que Caballero buscaba una formación que iba más allá de las fronteras o de los límites que imponen una carrera académica. Característica muy común en las personas, en los intelectuales, en las personas que buscan la sabiduría, y Caballero lo hacía pues en los libros, en las bibliotecas. Un autodidacta neto, como verán, que intentó formarse en filosofía, en ciencias naturales y, bueno, dentro de filosofía en moral y ética, como vamos a ver más adelante. Era muy importante para Caballero el estudio de la filosofía. El mismo Samuel Velasco Flor nos va a decir en este texto que les menciono que Caballero
se adentró en los estudios filosóficos desde los antiguos griegos hasta Kant, hasta Fichte, hasta los filósofos que estaban prácticamente en boga en la época, en la segunda, tercera y hasta cuarta década del siglo XIX, nutriendo su cerebro, en palabras de Velasco Flor, con la filosofía occidental. Y es muy interesante las líneas que vamos a ir descubriendo dentro del pensamiento de Caballero. Hasta ahora entonces hemos visto que dentro de su formación tomó lo que consideró necesario para su formación, para su educación, y fue complementando todo esto, todo su bagaje intelectual, con más información de los libros de las bibliotecas de la ciudad de Sucre. Por supuesto, podemos suponer que acudía tanto a la biblioteca universitaria como a la ya biblioteca que se le empezaba a decir por aquella época, Biblioteca Nacional, que va a ser la actual Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia. Vamos a continuar ahora para hablar de dos aspectos muy importantes dentro del pensamiento de Manuel María Caballero: el estoicismo y el materialismo, que van a converger en nuestro pensador, en nuestro personaje. Y tenemos ahí dos imágenes de dos personajes, Marco Aurelio y Demócrito, dos pensadores de la antigüedad, uno romano, el otro griego, uno representante, si bien no el fundador del movimiento, uno de los más importantes, y el que va a tomar Caballero quizá con mayor preponderancia, que es Marco Aurelio, el famoso filósofo emperador romano. Y por el otro lado tenemos a la figura de Demócrito, un pensador griego, uno de los más importantes representantes del materialismo, para ser más específico, del atomismo griego. Manuel María Caballero muy probablemente leyó a estos dos filósofos y muchos más, por supuesto, que van a marcar el rumbo de su pensamiento, el rumbo de su accionar, como vamos a ver en los siguientes minutos. El estoicismo es una doctrina filosófica muy importante en la antigüedad, que va a tener cierta preponderancia hasta la época de Marco Aurelio, precisamente unos pocos siglos más, y va a empezar a decaer. Los textos de Marco Aurelio se encontraron en el Renacimiento y empezaron a ser publicados a partir del siglo XVI, dándose a conocer después de estar perdidos casi o más de un milenio, mejor dicho. El estoicismo, fundado por el filósofo griego Zenón, es una corriente filosófica que tiene tres bases fundamentales. Vamos a tratar de hacer esto un poco más didáctico para no aburrirnos quizá. Las tres bases fundamentales del estoicismo desde su fundación fueron la lógica, la ética, la moral más precisamente, y la física, pero la física entendida como ciencia que estudia en la antigüedad, ciencia que estudia todo lo existente, no como entendemos actualmente a la física. Entonces, entendido así el estoicismo, ya para la época de Marco Aurelio, que está dentro del estoicismo tardío, lo más importante, o podríamos decir, se reduce el estoicismo a solamente el estudio de la ética y la moral. Se va perdiendo un poquito el estudio de la lógica a través de los años,
y ya los estoicos tardíos como Marco Aurelio o Séneca se van a centrar sus textos en escritos de índole moral o ética. Es muy famoso el texto de Marco Aurelio, Meditaciones, que muy probablemente leyó Manuel María Caballero. Es más, Gabriel René Moreno nos va a decir que dentro de su pequeña introducción a la novela La Isla, que va a republicar en Santiago de Chile, nos menciona que Caballero en sus clases, dentro de el contexto de las clases académicas, solía citar a Marco Aurelio. Este indicio ya nos muestra que, por supuesto, leía al gran filósofo romano, emperador romano, que seguro lo ubicarán ahora. Se me ocurre mencionar la película Gladiador. En la película, el emperador romano era el que daba sus preferencias al gladiador, a Máximo Décimo Meridio, era Marco Aurelio en el contexto de la película. Ahí, bueno, tienen la imagen del filósofo emperador que era Marco Aurelio. Este trabajo de Marco Aurelio va a marcar la ruta del estoicismo tardío, que va a ser básicamente un definir el estilo de vida de las personas y la ética que deben llevar o que deben tener a lo largo de su vida. Básicamente podemos decir que son aforismos o pequeños consejos para tener una vida sin grandes preocupaciones o una vida sin grandes pesadumbres. Es importante que el estoicismo considera que nuestro futuro no se puede cambiar o no se puede modificar. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos a la idea de que lo que se viene no tiene que causarnos grandes pesadumbres o no tiene por qué acongojarnos, sino que tenemos que saber dar la cara a lo que nos espera en un futuro. Quizá por esto se utiliza comúnmente a ciertas actitudes en la vida, se las llama actitudes estoicas, en las que es común tener levantada la frente a situaciones de pesadumbre. Es más o menos la filosofía del estoicismo. Por supuesto, engloba muchos más aspectos, pero podemos resumirla en estas pequeñas palabras que les he dado. Por otro lado, el materialismo. El materialismo es de vieja data. Tiene sus raíces o ahonda sus raíces en la filosofía griega, como casi toda la filosofía, como casi todas las corrientes filosóficas. Uno de los principales exponentes del materialismo podemos decir que es Demócrito, que lanzó su famosa teoría atomista. Se le puede atribuir a Leucipo, aunque muchos autores han llegado a negar la existencia de Leucipo. Queremos tomar por esto a Demócrito. ¿Qué nos dice el atomismo o en general el materialismo griego, antiguo? Nos dice que todo está hecho de pequeños átomos, de ahí viene su nombre, el atomismo, y que estos pequeños átomos son los que conforman todo lo existente. En realidad no es que, para hacerlo más simple, más entendible, no es que tengamos un espíritu o es que se nos haya creado, sino que somos materia y todo lo que somos, todo lo existente es materia, pero está conformado de pequeños átomos que al unirse, al conjugarse, pues van a dar luz a las diferentes cosas y a la vida en general. Solamente para resumir esto, un aspecto del atomismo.
que va a ser la base fundamental del materialismo que va a devenir prácticamente hasta nuestros días con el más famoso, el materialismo dialéctico, que va a ser el que está más en boga quizá en nuestros días. Estas dos vetas van a ser las más importantes dentro del pensamiento de Manuel María Caballero. Porque, por un lado, el estoicismo. Manuel María Caballero fue un personaje que, por sus textos y por las diferentes concepciones que nos han llegado de sus estudiantes o de las personas que lo han conocido, de sus allegados, como Samuel Velasco Flor, como Gabriel René Moreno, entendemos que fue un personaje que asumió el estoicismo como una filosofía de vida. En una pregunta que le hace uno de sus estudiantes en las clases universitarias en San Francisco Javier de Chuquisaca, uno de sus estudiantes le pregunta: maestro Caballero, ¿cuál es en suma el supremo bien? Lo recordarán seguramente, está en la introducción de Gabriel René Moreno a La Isla. Caballero, casi sin pensar, le responde: la serenidad. Un aspecto que nos muestra el espíritu estoico de Caballero. La serenidad, el tener una visión templada ante los aspectos que puedan venir, ante las tempestades de la vida, llámese así si se quiere. Los estoicos propagaban tener una templanza de vida, un espíritu que no esté alterado por los diferentes azares que puedan aparecer en la vida. Es por eso que con este y otros aspectos más podemos decir que Caballero era un espíritu estoico. Y el materialismo, por otro lado, ustedes dirán, ¿estoicismo y materialismo pueden converger en una persona? Sí se puede. No todos los estoicos eran ateos, pero sí hubo algunos que eran materialistas y estoicos a la vez. Y bueno, tenemos aquí el caso de Manuel María Caballero. El materialismo, pues, con sus tantas directrices que ha tomado a través de los siglos, pues básicamente es el tomar a la materia como el origen de todo lo que existe y todo lo que vemos. Caballero era, en palabras de Samuel Velasco Flor, no lo digo yo, era un pensador que dejó dentro del contexto de sus estudios autodidactas a la religión a un lado. Y lo podemos probar en muchas citas de Caballero a lo largo de sus escritos, a lo largo de sus textos filosóficos, no precisamente textos filosóficos. Esta es una característica de Caballero que hay que mencionar. Caballero no escribió ningún texto netamente filosófico, pero sí a través de sus artículos periodísticos y a través de su novela se puede decir que tiene un pensamiento filosófico definido. Entonces, Caballero, a través de sus artículos, a través de sus escritos en general, sí tiene una vena materialista, una vena irreligiosa, que en algún momento determinado llegó a chocar de frente con la Iglesia Católica. Es más, en el momento de sus funerales hubo una pequeña polémica, nos los va a decir Delgadillo, en su discurso fúnebre en cuanto a esta irreligiosidad de Caballero. Y como han ido viendo también, como lo hemos visto en la anterior conferencia, Caballero se negó a realizar ciertos ritos de la Iglesia Católica, como, y quizá el más destacable, el más visible, mejor dicho, el negarse a casarse
por la Iglesia Católica, ya que en la época no existía el matrimonio civil. En 1848 también, es bueno mencionarlo, va a escribir un artículo en la prensa sucrense que va a ir en contra de este aspecto de la vida boliviana, el hecho de que solamente exista el matrimonio eclesiástico y no exista la figura del divorcio, que sea el matrimonio más o menos una especie de contrato indefinido. Para Caballero este era un aspecto que era impensable, no podía darse así en una sociedad adelantada como la que él buscaba. Entonces Caballero era un espíritu estoicista y materialista, con una fuerte tendencia irreligiosa que va a chocar con la Iglesia Católica en muchos aspectos y que va a desatar polémica en la Sucre conservadora de mediados del siglo XIX. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ir acortándonos un poquito más, no se preocupen. El estoicismo, como ya hemos visto, aquí tienen quizá los representantes más importantes del estoicismo tardío. Está Séneca y Marco Aurelio, que van a ser los filósofos pensadores no griegos, sino romanos o romanizados en el caso de Séneca, que es un pensador que nació en lo que actualmente es territorio español. El estoicismo como principal fuente de línea ideológica, de línea filosófica de Manuel María Caballero. Y en la siguiente imagen vamos a tener a la otra vena, la otra beta, mejor dicho, filosófica de Caballero, que es el materialismo. Aquí tenemos también a los filósofos más importantes dentro del materialismo griego, dentro del atomismo, que van a ser Leucipo y Demócrito. Noten ustedes en el papiro que tiene el filósofo de la izquierda de su pantalla, hay un pequeño átomo dibujado, haciendo referencia a la teoría atomista. Vamos a pasar a la siguiente imagen. No quiero aburrirlos con este tema y ya vamos a ir terminando. Veo que ya vamos casi una hora de presentación. Vamos a hablar de la influencia posterior de Manuel María Caballero, o la influencia en sus estudiantes, en sus allegados o en las personas que estuvieron dentro de su círculo de afinidad. Esta hermosa fotografía de 1800, probablemente 1866, tiene algunos de los personajes más destacados de la filosofía o de la cultura en general boliviana. Tenemos a Manuel María Caballero sentado, tenemos de pie y justo en dirección de Caballero a Santiago Vaca Guzmán, que va a ser estudiante de la universidad, estudiante de Caballero, y que va a tener también, o va a heredar, si se quiere decir, un aspecto de irreligiosidad o un aspecto de tender a ser crítico con esta sociedad tan conservadora de la Sucre de mediados del siglo XIX. Este aspecto quizá lo va a heredar con mayor fuerza el siguiente personaje que está en la fotografía, que va a ser Benjamín Fernández, también alumno de la Universidad San Francisco Javier, un pensador potosino que va a ser conocido por las grandes polémicas que levantó hasta prácticamente finales del siglo XIX en la sociedad sucrense. Llegó a ser tan fuerte su choque contra la Iglesia Católica que escribió sendos artículos en la prensa sucrense atacando al mismísimo arzobispo
de la arquidiócesis sucrense, a Monseñor Taborga, que era también un personaje muy destacado en los círculos católicos y muy conocido por ser también un gran pensador. La polémica de Benjamín Fernández, llamado en su época el Conde Boliviano, por ser un difusor de las ideas de este filósofo francés, va a ser muy fuerte, llegando a tener la excomunión y llegando él mismo a crear su propio colegio, el Liceo Libertad, donde va a impartir las doctrinas positivistas ya plenamente en boga desde la 7ª y 8ª década del siglo XIX en Sucre. Estos van a ser discípulos de Caballero, los difusores del materialismo, de la irreligiosidad, los difusores de esta visión estoica de la vida también. Consideremos que Benjamín Fernández, al ir y chocar de frente contra la institución eclesiástica, contra la Iglesia Católica, sufrió más de un dolor de cabeza. El poder, la influencia de la Iglesia Católica en la época era muy fuerte. Y Benjamín Fernández, con total valentía, o para decirlo adecuadamente al contexto, con un espíritu estoico, supo enfrentar todos estos embates de tanto los pensadores católicos como de la sociedad católica en su conjunto, que no veía bien a este pensador ateo y religioso que fue Benjamín Fernández, discípulo de Caballero. Hay otros grandes pensadores también que tuvieron este matiz de irreligiosidad. Podemos citar a Gabriel René Moreno, entre los más conocidos, y muchos otros más que llevaron esta influencia del maestro quizá a los límites a los que pudo haber llegado en 1899 o 1900, mejor dicho, con la instauración de los gobiernos liberales en nuestro país. Los gobiernos liberales en Bolivia van a hacer realidad la gran mayoría de las ideas de Caballero, por citar la que ya hemos mencionado, la del divorcio. Se va a instaurar en el país a partir del gobierno liberal, de los gobiernos liberales de 1900 a 1920, la creación de los cementerios civiles, la educación laica, que también propugnaba Caballero en sus intervenciones parlamentarias cuando fue diputado en 1855, en 1861, el dejar de lado la tuición del gobierno en el nombramiento de obispos y sacerdotes, párrocos de las parroquias. Caballero ya decía que había que dejar esto a un lado, había que dejarlo para las autoridades eclesiásticas correspondientes. Todo esto será realidad en los gobiernos liberales. Y podemos decir, de alguna forma, fue la influencia de Caballero sobre los jóvenes que vendrán, sobre la generación que llegará hasta finales del siglo XIX, la que va a marcar esta serie de hechos que se van a ir dando en la sociedad boliviana. Y no solamente en el aspecto político del país, sino también en la cultura boliviana. No olvidemos que a partir de la 8ª década, especialmente del siglo XIX, la gran mayoría de nuestros pensadores, de nuestros intelectuales, va a inscribirse dentro del positivismo, que si bien no fue la mejor de las corrientes filosóficas, pues fue la heredad que se tuvo y fue la línea filosófica que marcó a nuestros pensadores a finales del siglo XIX. Con esto hemos delineado ya en rasgos muy generales la línea filosófica, el pensamiento de Caballero, tanto desde sus inicios como su influencia, a través de los años, a través de sus estudiantes
después de su muerte. Pasamos a la siguiente imagen, ya para ir terminando en esta presentación. Quisiera preguntarte, Pablo, primero, si no me excedí en el tiempo que se me ha otorgado, y preguntarte si hay algunas preguntas quizá de las personas que nos están siguiendo, si hay alguna duda, alguna cuestión que quiera resolverse. Vamos a intentar dar algunas luces al respecto, con todo gusto. Gracias, Beto. Estamos en el tiempo justo, cabal. Ha durado exactamente lo que habíamos planificado. Han llegado algunas preguntas, pero yo quisiera hacerte una, por lo menos una que tengo una duda, ¿no? Tú has mencionado muchas veces, Beto, a Samuel Velasco Flor. Y Samuel Velasco Flor, en su biografía que tiene sobre Caballero, que es la más cercana, si se quiere, ¿no? Ha tenido relación directa con Manuel María Caballero, entonces lo ha conocido de manera personal. Entonces esa biografía es como si estuviéramos de una fuente de primera mano. Samuel Velasco Flor dice, Manuel María Caballero rechazó a la Iglesia Apostólica y Romana, pero siguió, ¿cómo te puedo decir? Dice ahí, siguió los postulados de nuestro creador o de Jesús, creo que dice. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo es que rechaza la Iglesia, pero sigue los postulados de Jesús, más o menos? Algo así dice en lo de Samuel Velasco Flor. Esa era una pequeña duda que tengo ahí. ¿Cómo lo ves vos? En realidad es una interpretación de Samuel Velasco Flor, a mi entender, por supuesto. Es bueno mencionar que el estoicismo es una filosofía de vida, como ya lo he dicho, ¿no? Son preceptos morales, éticos, que van a ser la heredad del estoicismo tardío, de Séneca, Marco Aurelio, que ya los he mencionado, y que van a tomar los primeros pensadores cristianos a partir del siglo I, del siglo II, y los van a adaptar al cristianismo que estaba naciendo en esa época. Si ustedes leen, vos, Pablo, si agarrás las meditaciones de Marco Aurelio, los textos de Séneca, vas a encontrar muchas similitudes con la doctrina cristiana actual. Incluso se puede llegar a pensar que así, a un primer contacto con estos textos, que el cristianismo tomó el estoicismo y lo adaptó al pensamiento naciente judeo-cristiano. Todos sabemos que el cristianismo pues tomó mucho de muchas religiones, tomó un poco de aquí, un poco de allá, un poco de allá, para armar su estructura doctrinal, pero se menciona muy poco este aspecto, se menciona muy poco la herencia estoica del cristianismo. Quizá sería bueno acudir aquí a las fuentes. Las meditaciones de Marco Aurelio son un librito cortito, 100 páginas a lo mucho, pero invito a todos a que lo lean, lo adquieran. Tampoco es un texto muy caro, es un clásico de la literatura, y van a descubrir cómo hay muchas coincidencias entre el cristianismo y el estoicismo. Esto es lo que va a notar Samuel Velasco Flor, y por eso va a llegar a decir que si bien dejó a la Iglesia Católica, dejó a un lado a la institución católica, va a seguir con los postulados cristianos. En realidad va a seguir con los postulados estoicos.
ya, solo que se va a los ojos de Velasco Flor, son entendidos como preceptos cristianos, pero son coincidentes. Gracias, Beto, por la respuesta. Que tengo ahí guardada para esta conferencia es de qué manera o cómo tú crees que Caballero influenció en el pensamiento de Gabriel René Moreno. Tenemos que recordar que Manuel María Caballero ha sido maestro, ¿no?, de Gabriel René Moreno en el Colegio Junín, y han tenido una amistad muy cercana, ¿no?, llegándose a mandar cartas. Caballero le manda carta a Gabriel René Moreno pidiéndole algunos consejos, en otras diciéndole que vuelva a Sucre para ser profesor. Tú, viendo esa relación tan estrecha entre ambos, ¿cómo crees que ha influenciado en el pensamiento de Gabriel René Moreno, que ha sido muy criticado por algunos historiadores, el pensamiento de Gabriel René Moreno por ser, no sé si llamarlo racista, no sé, ha habido una fuerte crítica, ¿no es cierto?, al pensamiento de Gabriel René Moreno? Retomo tus palabras. Es interesante que ha habido esta relación entre Caballero y René Moreno. Nació en el Colegio Junín de Sucre. Y es interesante, destacable, que a pesar de que Gabriel René Moreno ya había hecho un año de estudios en el Colegio de Ciencias y Artes Cruceño y va a llegar a su segundo año al Colegio Junín, y se va a ir a Santiago de Chile en 1855. No es una relación que tenga muchos años de contacto, pero a pesar de ese relativo corto espacio de tiempo, esos pocos años que se conocieron como maestro y estudiante, hubo una amistad que llegó, como vos lo mencionás, pues hasta el final de los días de Caballero, hasta 1866, y se demuestra en las cartas, en el hecho de que René Moreno publicara la novela de su maestro en Santiago de Chile y otros muchos aspectos más. Se ha criticado mucho el darwinismo social de René Moreno, de Antelo también, aunque Antelo no ha sido tan drástico, tan radical como René Moreno en sus textos. Se interpreta que lo ha sido a través de la biografía que escribió René Moreno de Antelo, pero en realidad Antelo, si nos vamos a las fuentes, a los documentos, a los textos escritos por Antelo, se puede decir que ha sido todo lo contrario. En Buenos Aires, cuando trabajaba como profesor, defendía la educación de los negros en esta ciudad y bueno, pare de contar. René Moreno sí se adentró mucho en el darwinismo social, que es una doctrina que básicamente va a tomar el origen de las especies, para resumir el nombre del libro, de Darwin, de Charles Darwin, y lo va a aplicar este concepto a la sociedad, a las sociedades que van a tener cierta primacía una sobre otra por evolución, digámoslo así. No olvidemos que René Moreno se jactaba de su herencia, de sus raíces. Era un hombre muy orgulloso de dónde había salido, de lo que era. Y a través del darwinismo social, pues, él exponía que había razas, también para usar un término acorde a la época, había razas que fueron sometidas y que estas razas, pues ya en la escala evolutiva, para usar el esquema del darwinismo, ya habían quedado rezagadas y por lo tanto, pues no tenían visos de poder levantarse de nuevo.
dentro de la escala evolutiva habían sido aplastadas por los blancos, por los europeos, refiriéndonos a las culturas autóctonas americanas. Este aspecto que estaba muy en boga en la Bolivia del siglo XIX, que imperó mucho y fue muy común en nuestros intelectuales, pues fue un factor influyente en el pensamiento de René Moreno a través de sus escritos, sean biográficos, sean históricos, inclusive bibliográficos. Uno va notando esa cierta vena de René Moreno, de su tendencia al darwinismo social. Específicamente a este aspecto de René Moreno, no me atrevería a decir que fue influencia directa de Caballero, pero sí me atrevo a decir que hay una influencia de Caballero en cuanto a el pensamiento crítico, en cuanto a el pensamiento libre que intenta separarse del adoctrinamiento. En esto quizá le deba mucho René Moreno a su maestro Caballero, que como ya hemos visto, pues fue todo un especialista en cuanto a la formación autodidacta y la formación crítica en cuanto a los estándares de la sociedad de su época. Gracias, Beto. Nos ha llegado una pregunta de Marcelo Cuellar Romero. Nos dice, Manuel María Caballero tenía origen judío. Luego, continuando con la misma pregunta, nos dice, Manuel María Caballero pertenecía a una orden secreta que desconocemos. Bueno, respecto al origen judío, es difícil saberlo. Hemos hecho en nuestras presentaciones, la pueden ver en nuestra página del colectivo, un esbozo biográfico, un entramado del árbol genealógico que lo ha hecho María Esther, lo hemos trabajado en el colectivo, y poder trasladarnos hasta ese pasado en el que se pueda encontrar raíces judías, sefarditas, es difícil, es muy difícil, pero tampoco lo descarto. No me atrevería a mencionarlo, sí. Es difícil rastrear ese aspecto. En cuanto a alguna sociedad secreta, quizá algo así como la masonería, es probable, aunque no existe ningún documento que lo pruebe. Tenemos documentos de la participación de Caballero en muchas sociedades literarias, sociedades científicas, la Sociedad Industrial de Sucre, que lo hemos publicado también en la página de Facebook del colectivo. Caballero ha sido miembro destacado de muchas de estas instituciones, ha participado de la Unión Americana en la ciudad de Sucre, pero sociedades secretas como la masonería, por ejemplo, no existe ningún rastro, ningún dato que nos lleve a pensarlo, aunque en algún libro sí se menciona la participación de su padre, de Vicente Caballero, en alguna logia masónica. Quizá su hijo, Manuel María Caballero, también fue parte de alguna logia masónica, pero repito, no existe ningún dato al respecto, ninguna fuente que nos indique que esto fue así. Otra pregunta, Beto, que nos llega es, además de Tristán Roca, ¿quiénes fueron los otros personajes que compartió su pensamiento filosófico? Quienes heredaron, por así decirlo, las ideas de Caballero, ¿no es cierto? Así es. Bien, no nos olvidemos que Caballero fue docente universitario en la San Francisco Javier de Chuquisaca. Y todos estos jóvenes estudiantes de la universidad
escucharon al maestro Caballero, jóvenes en 1850, 1860, hasta 1866, jóvenes estudiantes, que después de la muerte de Caballero en 1866 van a ser miembros activos de la vida política, vida cultural, de la sociedad boliviana, no solo sucrense, porque llegaban de muchas otras ciudades a Sucre a estudiar. Muchos de estos jóvenes pues van a ser miembros activos de la sociedad boliviana en su conjunto. Y como ya hemos visto, precisamente a partir de la última década del siglo XIX, va a empezar a darse con más fuerza el positivismo, las ideas irreligiosas, y ya a partir de 1900, desembocando en los gobiernos liberales, pues llevadas todas estas ideas a la acción con los gobiernos liberales. Se puede decir que todos estos jóvenes estudiantes de la San Francisco Javier tienen o llevaron consigo algo de Manuel María Caballero. Por mencionar algunos, bueno, están Julián Eladio Justiniano, que fue estrecho colaborador de Caballero en la Sociedad Industrial de Sucre, el mismo Tristán Roca, Gabriel René Moreno. Están también, que ya hemos mencionado, Santiago Vaca Guzmán, que va a ser miembro del gobierno boliviano, va a ser escritor, novelista. Está el polémico Benjamín Fernández, que lo hemos mencionado, Modesto Omiste, también un gran intelectual de finales del siglo XIX, también estudiante de Caballero. Prácticamente los grandes actores de la vida cultural boliviana pues han pasado por las aulas de la San Francisco Javier. Y bueno, hay que mencionar que si bien era un polo muy fuerte de vida cultural, también estaba el otro polo de vida cultural que era muy fuerte, que era La Paz. En las aulas de la Universidad San Andrés, Mayor de San Andrés, y con figuras también muy relevantes dentro de la cultura boliviana, como Agustín Aspiazu, por ejemplo, José Rosendo Gutiérrez, entre otros. En este lado, en el sur, si queremos llamarlo, creo que Caballero fue el principal faro, la principal luz de irradiación de ideas. Si bien en La Paz lo fue quizá Aspiazu, en el sur, en Sucre, fue Caballero. Gracias, Beto. Nos siguen llegando preguntas. Vamos a leer unas 3 más para no alargarnos. Nos dicen, habla de que Caballero, por su pensamiento, tuvo muchos choques con la Iglesia Católica. ¿Nos podría dar ejemplos? Me imagino que se está refiriendo al Monseñor de los Santos Taborga y su periódico El Cruzado, ¿no? Adelante, Beto. Exactamente. Creo que es el ejemplo más acertado. Ya desde 1848, el año en el que se va a graduar Caballero de la Academia de Prácticas Forenses y va a empezar a ejercer como abogado, como docente, escribe el artículo que ya les he mencionado, en el que impulsa la idea del divorcio, la propugna, la lanza a la sociedad sucrense de mediados del siglo XIX, provocando muy probablemente pues un choque muy fuerte en esta sociedad conservadora sucrense. Y a través de los años nos los dice tanto Gabriel René Moreno como Samuel Velasco Flor, que Caballero era un personaje polémico y visto con cierto temor inclusive, porque demostraba respeto. Era un personaje que no intentó no ser tan polémico como Benjamín Fernández, pero que sí tenía sus ideas definidas. Es más, cuando se funda la Sociedad Filética en 1851, por el
la desazón que provoca la creación de esta sociedad que al parecer ya se entendía como una sociedad irreligiosa, se va a fundar a los pocos meses la Sociedad Católico-Literaria por el temor que propugnó, que sacudió a la sociedad sucrense. Y la Sociedad Católico-Literaria pues contó en esa época con también los grandes intelectuales católicos conservadores de la época, con Monseñor Taborga a la cabeza. Es a través de la prensa sobre todo y de su labor como docente universitario que se va a dar esta polémica de Caballero, pero nunca va a ser un choque frontal, siempre va a tener sus límites académicos, no va a llegar a los extremos de Benjamín Fernández, de llegar a chocar directamente con el arzobispo, por ejemplo, de Sucre. Gracias, Beto. Como para recapitular, mencionaba que también las disputas intelectuales, filosóficas, llegaba a los libros, ¿no? Recuerdo que el Monseñor de los Santos Taborga escribió una novelita donde nos habla un poco sobre la religión católica, que justo es por esa época, cuando Caballero, en el 52, justo cuando se funda la Sociedad Filética, ¿no? También ha llegado para mencionar a la ficción, digamos, ¿no? El pensamiento filosófico, como en esta novela. También tenemos otra pregunta, Beto. Dice, al ser Manuel María Caballero y rechazar ritos católicos, ¿cómo aconteció su sepelio sin estos ritos? Bueno, práctico. Al estar muerto Caballero, ya él no podía negarse a que se hagan ritos católicos. Y como lo mencioné muy de pasada en la conferencia, Caballero tuvo una postura irreligiosa a lo largo de su vida, pero en el momento en el que se dan los discursos fúnebres, cuando él fallece en mayo del 66, uno de sus grandes amigos, igual funcionario catedrático de la Universidad Delgadillo, va a escribir que a pesar de que se le quiso, se intentó mancillar la figura de Caballero con posturas masónicas, va a escribir algo así, no recuerdo muy bien, o con posturas ateas, Delgadillo va a escribir que Caballero fue un personaje que estuvo a lo largo de su vida con Jesús como uno de sus grandes pastores, algo así, como intentando justificar el hecho de que se haga un rito exequial católico, seguramente. Se ha intentado de parte, a todas luces, de parte de los amigos, los allegados de Caballero, de que suavizar esta postura de Caballero ya en los sepelios, en el rito exequial. Seguramente, yo lo supongo nada más, en consideración a su esposa, a la viuda que quedaba pues con 6 hijos y que quizá no siguió la misma corriente ideológica que su esposo, si bien la aceptaba. Si tenemos en cuenta que aceptó no unirse en matrimonio con él por sus ideas precisamente. Beto, hay que recordar también que en los documentos que resguarda la Catedral de Sucre, en los libros de funciones, menciona que Manuel María Caballero no hubiese recibido la extrema unción por descuido de su familia. En realidad creo que es un eufemismo para decir que Caballero se negó hasta antes de morir a tener algún contacto con la religión católica, ¿no? Es solamente un eufemismo que diga que por descuido de la familia. En realidad lo que está diciendo es que
negó ese sacramento, ¿no? Muy, muy cierto, gran detalle que había olvidado, cierto. Caballero, pues no comulgó nunca con la institución católica y es de suponer que no lo hizo hasta el final de sus días. Otra consulta, Beto. Caballero, a lo largo de su vida, participó en la vida política, ¿no? Llegó a ser diputado, llegó a la Asamblea de 1861, donde se promulga una nueva constitución, ¿no es cierto? En este foro, en el foro político, tuvo, tuvo contacto directo con, con intelectuales, si se quiere, de la época, ¿no? Como Tomás Fría, José Vallivian, Tristán Roca y varios otros personajes de la vida política estando ahí en la asamblea. ¿Cómo crees que ha habido, ha habido la confrontación de ideas filosóficas en, eso, en esos foros políticos? ¿O es que no hay muchos detalles para poder describir? Ciertamente no hay muchos detalles para hablar de este tema, pero lo poco que hemos conseguido en el colectivo, gracias a vos principalmente, son las intervenciones de Caballero en las asambleas de 1861, en las que se demuestra, se demuestra la gran oratoria que tenía Caballero, que dejaba omnibulado, que dejaba totalmente perplejo al resto del parlamento, de los parlamentarios, y también se nota ese rasgo que ya he mencionado, el hecho de que impulsaba o él intentaba que la Iglesia Católica, los aspectos netamente de jurisdicción eclesiástica, pasen a manos y tuición de la Iglesia Católica. No olvidemos que en tiempos virreinales existía el patronato, una figura que daba la tuición a los reyes españoles sobre el nombramiento de los obispos. Presentaban el nombre y el Vaticano solamente aprobaba esta decisión de los reyes españoles. Cuando llega la independencia, 1825, el gobierno republicano va a heredar esta figura del patronato y va a seguir también nombrando obispos, lanzando los nombres para que se aprueben de parte del Vaticano. Claro, esto no de entrada, no desde 1825, va a haber un largo periodo de negociaciones, que bien lo describe Valentín Avesi en uno de sus trabajos. Pero este era el contexto en el que desarrolló sus labores parlamentarias Caballero. Y dentro de su labor como diputado, tanto como diputado por Sucre como diputado por Valle Grande, le preocupó mucho este aspecto, el querer separar, hacer la debida separación necesaria para Caballero de las cuestiones netamente eclesiásticas, de las cuestiones políticas o estatales, propiamente dichas, civiles de nuestro país. Y por supuesto que tuvo muchos opositores a sus propuestas. Recuerdo especialmente una intervención de 1861, julio de 1861, en la que Caballero va a solicitar a la Asamblea Constituyente que se había reunido aquel año que se termine de una buena vez esto del nombramiento de obispos, el nombramiento de párrocos para las diferentes parroquias del país y que pase a manos del obispo de Roma, del Papa de Roma, lo va a decir Caballero, va a sonar un poco crudo inclusive, pero
ya se da esta polémica. Caballero ya insiste en este tema y bueno, pues con el correr de los años va a lograr que se realice, si bien no va a lograr verlo. Es bueno destacar también, hacer notar que la constitución que van a hacer de 1861, que van a hacer de esa asamblea constituyente que se reúne en 1861, va a ser considerada como la constitución, el documento, la constitución más liberal que se haya redactado en toda la historia, corta historia republicana de nuestro país hasta entonces. Y notemos que Caballero estaba ahí como diputado. Es notoria la influencia de Caballero en las decisiones de esta asamblea de 1861. También hay que recordar que él formaba parte, en esta asamblea de 1861, formaba parte de la Comisión Justo de Constitución. Entonces tiene mucho que ver en estos artículos que tú mencionas, Beto. Permíteme hacerte una pregunta, una doble pregunta, nos manda Marcelo Cuellar Romero. Nos dice, Santa Cruz tuvo mucha influencia del departamento de Sucre, porque muchos apellidos en Santa Cruz tienen orígenes en el departamento de Chuquisaca, de la ciudad de Sucre. ¿Qué podemos responderle, Beto? ¿Por qué hay tanta influencia en Santa Cruz de Sucre? Bueno, no sé si haya tanta influencia, pero yo más bien diría lo contrario. Hubo mucha influencia cruceña en Sucre en el siglo XIX. Tenemos ahí al mismo Manuel María Caballero, que fue un cruceño, junto a Ángel Menacho, nos lo dice Guillermo Frankovich, van a ser los introductores de la irreligiosidad en la ciudad de Sucre. Cruceños, ambos. Y en el lado opuesto, si se quiere, de estas corrientes de pensamiento, vamos a tener a Manuel Ignacio Salvatierra, cruceño también, que va a ser todo lo contrario a Caballero, un pensador católico, conservador, muy amigo de Mariano Baptista, un pensador que va a influenciar muchísimo y va a ser también, en palabras de Marcelino Pérez Fernández, el introductor del krausismo en Bolivia, en Sucre, un cruceño. Podemos nombrar a muchísimos otros más, pero Ignacio Terán, cruceño también, rector de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, también un pensador que se enmarca en el darwinismo social, y muchísimos otros más cruceños que desde Santa Cruz fueron a Sucre a marcar tendencia, si se quiere, en cuanto a formas de pensamiento. Y lo de los apellidos, bueno, no estoy muy seguro, no es algo que haya investigado a profundidad, pero seguramente hay estrecha relación entre la ciudad de Sucre y Santa Cruz, de seguro. Gracias, Beto. Con esto vamos a ir concluyendo, pero me animo a hacerte una última pregunta. La más grande influencia que tuvo Caballero para tener este pensamiento filosófico, el materialismo que estaba hablando, ¿tú crees que se debe principalmente a los libros de Urbini, o por lo menos a los viajeros? Porque Samuel Velasco Flor también nos habla de que Manuel María Caballero hubiese acompañado a un joven explorador. Lastimosamente hasta ahora no sabemos quién es ese explorador, no hemos podido dar con ese dato. ¿Tú crees que ha pesado mucho la presencia de estos exploradores extranjeros en el pensamiento de Caballero y después, digamos, de Tristán Roca, de Nicómedes Antelo, como lo va diciendo Moreno, ¿no es cierto? Y sobre todo
en la escuela, ¿no? En el Colegio de Ciencias y Artes, por la biblioteca que tú habías mencionado. ¿Tú crees que ha sido fundamental esa influencia o esos libros o la presencia de estos exploradores? Bueno, quizá me equivoque, pero yo creo que sí. Me atrevo a decir que esta etapa del colegio fue fundamental en la formación, eh, en esta visión crítica de los estudiantes cruceños en el Colegio de Ciencias y Artes. Y no solamente por los libros. Yo creo que es el colegio en realidad. Los libros suman, sí, pero es bueno también mencionar que el Colegio de Ciencias y Artes Cruceño se inscribe dentro de la tendencia educativa que quiso e intentó realizar el mariscal Antonio José de Sucre. No nos olvidemos que el mariscal Antonio José de Sucre fue un estadista que también chocó directamente contra el poder de la Iglesia Católica en nuestro territorio. Expropió conventos, muchísimas otras actividades que quizá le valieron el hecho de salir, de que lo saquen del país. Pero los colegios de ciencias y artes, que fueron creación ideológica del mariscal Antonio José de Sucre, tenían dentro de su esquema de formación, por ejemplo, y para citar lo más importante, desterrada la religión. Ya cuando se establece el Colegio de Ciencias y Artes Cruceño, bajo el gobierno de Santa Cruz, pues ya va a tener estudios de religión, rudimentos de religión, pero en el programa que estableció el mariscal Sucre no existían los estudios de religión, no existían. Creo que el colegio en sí, la institución, fue la que marcó esta tendencia en los pensadores cruceños, en los jóvenes estudiantes cruceños del Colegio de Ciencias y Artes de Santa Cruz. Los libros, por supuesto que sumaron, los libros de d'Orbigny, la influencia de los viajeros franceses, de seguro que fue notoria. Francia venía de un fuerte enciclopedismo del siglo pasado y pensadores que habían chocado con la religión católica. De seguro que el colegio, desde mi punto de vista, ha sido una de las principales, si no la principal fuente de esta visión crítica y religiosa de Caballero. Gracias, Beto. Ciencia Editores desde Sucre nos saluda y nos dice: seguimos conociendo a un intelectual de gran aporte gracias a la iniciativa del colectivo bahiense y a la excelente disertación de Beto Rueda Esquivel. Bueno, vamos a ir concluyendo sin antes decirle gracias primero, Beto. Te agradezco mucho que hayas estado. Hemos estado casi 1 hora y media y podríamos seguir hablando de esto que nos apasiona un poco de la historia y la filosofía. Te agradezco mucho. Recordarles a los que nos están viendo que de aquí, de 7 días, el domingo 11 de octubre, vamos a tener nuestra penúltima conferencia que se llama La Isla, Pensamiento Ético-Político de Manuel María Caballero, que va a dictar el doctor Roberto Pareja. Les invitamos a que, te invitamos a ti, Beto, a que nos siga en esta conferencia que viene como colectivo bahiense. Muchas gracias, Beto, por aceptar nuestra invitación y por estar aquí presente. Gracias, Pablo, un verdadero placer, y cuando quieran podemos seguir hablando de Caballero horas y horas, un personaje fundamental para entendernos como bolivianos. Gracias, y gracias a todos los que nos siguen. Gracias por las preguntas, a Marcelo, a Benjamín, hasta Sucre. Saludos a todos los que nos siguen.
Muchas gracias, Beto. Muchas gracias a todos los que nos han seguido por nuestra página. Muchas gracias a nuestros aliados mediáticos. Muchas gracias a la Casa de la Libertad. Muchas gracias al Museo de Historia. A todos los que hacen posible que estemos en este proyecto Manuel María Caballero Bicentenario. Hasta otra oportunidad.